Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, en el día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante y del que me han pedido que hable, y es del tema de la reunificación familiar para las personas que vienen aquí a Alemania. Específicamente voy a hablar de las condiciones o de los requisitos para hacer la inmigración aquí en Alemania y hacer el proceso de reunificación familiar aquí en Alemania. Si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, que compartan los videos. También me pueden seguir en Instagram, que les voy a dejar por aquí el arroba para que lo vean. Y nada, los invito a que se queden hasta el final de este video. Hice una publicación también en Instagram, la última, poniendo un poco de información de oportunidades laborales para enfermeros, instrumentadores. Entonces también los invito para que vayan a ver esa última publicación. Bueno, el proceso de reunificación familiar aquí en Alemania se llama, aquí les voy a anotar abajo cómo se dice en alemán, se llama Familienzusammenführung, y es ese proceso que hacemos las personas que, bueno, hay dos procesos. Uno, el que hace, por ejemplo, vamos a hablar de que el esposo, por ejemplo, es alemán y la esposa es latinoamericana. Ese es un proceso que se puede hacer de reunificación familiar y es un proceso un poco más fácil porque uno de los dos ya tiene la nacionalidad alemana o de un país de la Unión Europea y va a traer a su pareja. Es decir, esa persona, el esposo que está acá, digamos que le ofrece o le da esa oportunidad de que la otra persona pueda venir, obtener su permiso de residencia y estar aquí. Esa es como la primera opción. La segunda opción, que creo que es la que más nos interesa a todos, es cuando las dos personas venimos de Latinoamérica, es decir, ninguno de los dos posee un pasaporte europeo o un pasaporte directamente alemán. En ese caso, existen unos requisitos específicos y voy a hablarles de esos requisitos específicos que tenemos que llenar en el momento en que queremos traer a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos. Bueno, para empezar, lo primero que hay que tener en cuenta es saber quiénes tienen derecho a realizar la reunificación familiar. Realmente tienen derecho a reunificación familiar el esposo, la esposa y los hijos menores de edad. Esto aplica tanto para parejas heterosexuales como parejas homosexuales, es decir, no hay ningún inconveniente si se trata de parejas del mismo sexo. Los hijos menores de 16 años, entre los 16 y los 18 años hay digamos que una especificidad que hay que tener en cuenta, y en el caso, por ejemplo, de parientes lejanos como tíos, abuelos, incluso padres, no está permitida la reunificación familiar, solamente bajo ciertas excepciones, pero realmente es casi que imposible, pues digamos que reunificar tíos o abuelos o primos, eso no se puede. Entonces vamos a hablar específicamente de los hijos menores de edad y de la pareja, es decir, del esposo o de la esposa. Bueno, cuando hablamos de reunificación familiar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la primera persona que viene aquí, es decir, la persona que llega a Alemania, debe alcanzar primero un permiso de residencia, es decir, un permiso de residencia aquí en Alemania que le permita traer a la otra persona. En el caso de los profesionales, primero tienen que llegar aquí y hacer su homologación del título, y una vez tengan su título homologado, pueden pedir en la oficina de extranjería un permiso de residencia. El primer requisito obviamente es tener un permiso de residencia y que este permiso de residencia sea mayor de un año. Es decir, si los permisos de residencia son menores a un año, por lo general no se justifica la reunificación familiar. Es decir, si uno va a estar menos de un año aquí o el permiso de residencia te dice que es de menos de un año, por lo general no se justifica que la otra persona tenga que venir a vivir acá. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando se va a hacer la reunificación familiar, la persona debe tener aquí un título de permanencia mayor de un año. Normalmente estos títulos de reunificación, de permanencia los dan mayor a un año cuando uno ya tiene un título profesional homologado o cuando ya uno tiene un un contrato de trabajo a término indefinido. Por ejemplo, en el caso mío, yo recibí mi contrato a término indefinido una vez recibí la homologación de mi título universitario. Primero tuve un contrato a término fijo, luego con ese contrato a término fijo tenía un permiso de residencia de un año. Con ese permiso de residencia de un año, por ejemplo, yo no hubiese podido hacer un proceso de reunificación familiar. Una vez yo recibí mi título de homologación aquí,
inmediatamente el hospital donde yo trabajo me dio un contrato indefinido, y con ese contrato a término indefinido fue que ya me dieron un permiso de residencia más largo. Con ese permiso de residencia, que es mayor de un año, teóricamente yo podría traer traer a mis hijos o traer a mi esposa, a mi esposo, en el caso de las parejas homosexuales, y no habría ningún problema. Bueno, entonces, primer requisito, tener un permiso de residencia, se llama Aufenthaltstitel, que sea mayor de un año. Vamos con el segundo requisito. El segundo requisito va en relación a la persona que está en Colombia, por ejemplo, en el caso de los colombianos, o bueno, en cualquier país de Latinoamérica. Y el segundo requisito es que esa persona que esté allá debe hacer un nivel básico de alemán que le permita empezar con el proceso de integración aquí en Alemania. Es decir, la pareja o los hijos que vienen de Alemania, de Latinoamérica hacia Alemania, deben tener mínimo un A1 de una de las un nivel A1 certificado por una de las instituciones que son válidas aquí para el marco común europeo para las lenguas, y esas son el Instituto TELC, el Instituto ÖSD y el Instituto Goethe. En Latinoamérica solamente tenemos el Instituto Goethe, entonces hay que obviamente hacer ese examen de la A1 con el Instituto Goethe allá para que la persona pueda cumplir ese requisito y pueda venir aquí. Cuando nosotros hacemos un proceso de homologación, por ejemplo aquí en Alemania, y presentamos los documentos, la persona, si es casada, al momento de hacer la homologación debe adjuntar también el acta de matrimonio. Si se casan durante el tiempo después, cuando ya la persona está aquí en Alemania, pues obviamente se adjunta después esa acta de matrimonio al proceso. Es importante porque para hacer el proceso de reunificación familiar para parejas solamente se acepta el documento oficial de matrimonio de un matrimonio civil. Eso en alemán se llama Heiratsurkunde, y esos documentos obviamente tienen que ser documentos oficiales. Bueno, les hago una aclaración, y es que las parejas que están casadas, por ejemplo, por la iglesia, en el caso de Colombia, la gente que se casa por la iglesia, esos matrimonios son registrados en el registro, perdón, la redundancia, en el registro civil, entonces obviamente también son válidos, ¿no? Hay que estar pendientes de que sí se haya hecho ese registro para que el registro sea válido. Bueno, otro requisito que es muy importante y que hay que tener en cuenta es que el gobierno alemán exige que se tenga aquí un lugar en Alemania donde vivir que sea suficiente para las personas que vamos a traer, que vamos a reunificar. Es decir, si yo vengo solamente con mi esposa o con mi esposo, bastaría un apartamento pequeño con una habitación o algo así. En el caso, por ejemplo, de que uno traiga esposa o esposo y varios hijos, por ejemplo, en la Ausländerbehörde, que es la oficina de extranjería, te dicen qué tan grande debe ser el lugar donde estás viviendo, el apartamento donde estás viviendo, y obviamente ellos hacen como una evaluación de todos los documentos para comprobar que, por ejemplo, el sueldo que tú tienes aquí alcanza para mantener a tu familia, que la vivienda es lo suficientemente grande y que sí se justifica pues que tu familia esté aquí, porque obviamente tiene que ser... el sueldo debe alcanzar de modo que digamos que la gente que llega o las personas que llegan no vayan a ser una carga para el sistema, sino que las personas se puedan mantener, digamos que por sí solas. En el caso, por ejemplo, les voy a hablar específicamente de los profesionales de enfermería. El sueldo de un enfermero profesional aquí, de un enfermero ya homologado, es suficiente para hacer el proceso de reunificación familiar. Para las personas que tienen pues como esa duda, es obviamente suficiente el sueldo del enfermero para hacer la reunificación familiar. Obviamente, como les decía, esa reunificación familiar es muy importante que ustedes se planeen cuando van a venir aquí a Alemania y sepan que no pueden venir todos al tiempo. Es decir, que cuando la persona que viene a trabajar, la enfermera o el instrumentador quirúrgico que viene a trabajar, no se puede traer toda la familia en el momento, sino que debe venir primero la persona que va a hacer su homologación, hacer todo su proceso, llegar, cumplir todos los requisitos, y después es que puede traer a toda su familia. Esto es muy importante. ¿Y cuánto puede durar? Eso depende de varias cosas. Por ejemplo, si una persona cuando manda sus documentos inmediatamente le dan su homologación directa, obviamente el proceso se demora un poco menos. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes la homologación directa, posiblemente te den 3 meses de contrato de prueba, luego te den un contrato indefinido, y con ese contrato indefinido de una vez te dan un permiso de residencia un poco más largo y puedes empezar el trámite de reunificación familiar. Por el contrario, si no te dan la homologación directa y debes hacer, por ejemplo, en el caso de los instrumentadores quirúrgicos, que sí o sí tienen que hacer un año de, digamos, eso se llama Anpassung Lehramt, que es Lehrgang, que es un año en el que deben ver algunas cosas adicionales
obviamente tienen que contar con ese año, que durante ese año no se puede hacer el proceso de reunificación familiar. Bueno, como les había dicho, los hijos entran dentro de la reunificación familiar si son menores de edad, pero hay digamos que una norma, y es que los hijos que son menores de 16 años entran con las mismas normas que les había dicho antes, con una 1 de alemán sin problema. Pero si los hijos ya han cumplido 16 años, entre los 16 y 18 años deben certificar un nivel C1 de alemán. Entonces es pues como un nivel bastante elevado. Si son mayores de 18 años, ya las personas deben hacer todo su proceso para obtener un permiso de residencia normal, como cualquier persona, ya no hace parte de la reunificación. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, las personas que no pueden hacer reunificación familiar de una vez y vienen de Latinoamérica, por ejemplo, siempre tienen la opción de venir como turistas. Se puede permanecer dentro del espacio europeo por 3 meses. Eso se puede hacer 2 veces al año, por ejemplo. Durante un año se puede permanecer 2 periodos aquí de 3 meses. Eso es, pues, digamos que una opción para las personas que de entrada no pueden hacer su proceso de reunificación familiar. Si quieren como mayor información, igual les voy a dejar aquí abajo el link de la embajada. Ahí aparece todos los requisitos que se deben tener normalmente. Se requiere pues el acta de matrimonio, el certificado de trabajo de la persona que está aquí en Alemania, la justificación de salarios, colillas de pago, fotocopia del permiso de residencia, pasaporte de la persona que está allá. Bueno, en fin, igual les voy a dejar el link, ahí están todos los documentos que se requieren. Esos documentos todos deben estar apostillados y deben estar traducidos por un traductor oficial, y luego pues se envían obviamente directamente a la oficina de extranjería en Bogotá, a la embajada en Bogotá, y ahí se hace pues como toda la evaluación de los documentos. La persona que está aquí también tiene que aportar los documentos aquí directamente a la oficina de extranjería. Pero bueno, eso todo está especificado cómo se hace el proceso en los links que le voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Entonces nada, eso es como a manera general lo que tiene que ver con el proceso de reunificación familiar. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que sigan los videos, a que dejen sus preguntas, y obviamente aquí les voy a dejar nuevamente la cuenta de Instagram para que vayan a seguirme también a Instagram. Y les había dicho al principio, dejé una última publicación con información para enfermeros, instrumentadores que quieran hacer su proceso de homologación aquí en Alemania. Entonces nada, los que tengan dudas me pueden dejar un mensajito al directo en el Instagram y pueden etiquetar a todas las personas que quieran ahí en la publicación, compartirla en sus historias también para que las personas que estén interesadas puedan tener la información. Nada, a suscribirse y hasta una próxima. Chao.